Listo, muy buenas tardes tengan todos y todas. Voy a presentar pantalla por acá. Bien, ahí el chat está deshabilitado para pues que al final se coloque lo de la asistencia. Cualquier intervención, ahí nada más pues activarían su micrófono. Bien, estamos en la semana número 2 de clase ya de este segundo trimestre. De la semana pasada pues se dejó nada más una investigación que era lo que era la biografía de un matemático prodigioso cualquiera, ¿no? De la edad antigua, de la edad moderna, o sea, un matemático famoso, ¿no? Pues para esta semana, ¿qué tenemos, no? Tenemos la continuación de nuestro tema, de nuestros temas. En este caso ya vamos a ver lo que es el conjunto de los números racionales. Ya terminamos con lo que eran los números enteros, la potenciación de los números enteros. Entonces, según el plan, ¿verdad? El plan curricular de emergencia, debemos dar los siguientes temas, ¿no? El conjunto de los números racionales. Entonces, cuando lleguemos al punto de la radicación, entonces ahí le combino la radicación, que obviamente pues los racionales abarcan los números enteros, y ahí practicamos esa parte también, que es la de radicación, ¿no? Bien, voy a presentar por acá esta diapositiva. En el tema número 1 de este segundo trimestre, los números racionales, ¿no? Vamos a ver entonces el objetivo de aprendizaje, el objetivo general define, caracteriza y comprende el conjunto de los números racionales. Anteriormente vimos todo lo que era con el conjunto de los números enteros, ¿verdad? Simbolizados con la letra Z, debido a que Z Buenas tardes, es profe. porque, buenas tardes, Brittany, debido a que Z es la primera letra de la palabra Zahlen, que en alemán significa entero. Entonces acá, ahora integrando lo que es los números racionales, empieza con la letra Q, y uno dirá, pero racional empieza con R. Pues resulta que los estudios pues, que se trabajaron en lo que es el conjunto de los números racionales fueron los ingleses. Entonces el vocablo para decir cociente en inglés es quotient, que los racionales representan un cociente. Entonces, por esa razón, racionales está simbolizado con la letra Q. Objetivo específico define y denota los elementos y características del conjunto de los números racionales y establecer pues, correctamente la ubicación de un número racional en la recta numérica. Entonces, específicamente los que son en forma de fracción, ¿no? Que es lo que he visto, pues que el alumno ha tenido dificultad, incluso a nivel universitario, en lo que es ubicar una fracción en la recta numérica, sobre todo cuando uno llega al punto de hacer gráficas. Las gráficas tienen que ser manuales. Entonces el alumno tiene dificultad al ubicar números racionales en la recta numérica. En este caso va a ser un plano cartesiano, ¿no? Bien. Al terminar la lección, ¿qué debe saber el alumno? Bueno, debe saber definir los elementos y características del conjunto de los números racionales, ubicar con bastante precisión un número racional en la recta numérica y dos cosas, ¿verdad? Sumamente sencillas, saber cómo son los números racionales y saber ubicar con bastante precisión, ¿no? Bien. Números racionales. Ahí tengo un pequeño mapa conceptual en el cual aparece en la parte de arriba, ¿verdad? El conjunto de los números racionales, que su letra, o sea, la letra que los define es la letra Q, ¿verdad? Los números racionales los podemos ver en dos presentaciones, ya sea como entero, número entero, ¿verdad? Representado con Z, y en forma de fracción. Entonces, dentro de los enteros, aquí en la parte de la izquierda, pueden ser números negativos, puede ser el 0 y los números positivos, ¿verdad? Eso tiene su regla para sumar y restar números enteros y los signos son iguales. Bueno, eso tiene allá en los números enteros su regla y esa regla trasciende incluso a los números racionales cuando tenemos fracciones de igual signo, de diferentes signos, pero no nos adelantemos. Allá cuando lleguemos al punto de sumar y restar fracciones dentro del conjunto de los racionales, tomaremos en cuenta esa regla, ¿no? Dentro de los enteros, como les estaba mencionando, están los negativos.
¿verdad? Ahí menos 7, menos 765, o sea, un número negativo está, se sabe que es negativo porque tiene ese menos. Está el 0 y están los positivos, ¿verdad? Los números positivos que en primaria hace referencia al conjunto de los números naturales. O sea, es lo que más trabajamos en primaria, o sea, en la escuelita. Es lo que más trabajamos es operaciones con números naturales. En algunos colegios, dependiendo también del tiempo, dependiendo del momento, en algunos colegios en sexto grado ya se incluye operaciones con números enteros, y en séptimo obligatoriamente el alumno pues debe ver lo que son los números enteros. Pero ya de séptimo en adelante no solo se ven los naturales, sino los enteros, o sea que se incluyen los negativos y sus reglas y todo eso, ¿no? Los fraccionarios también lo vemos en primaria, pero solamente la parte positiva. Acá pues le incluiríamos los negativos y cómo se operan, ¿no? Dos números negativos basándose en las reglas de los números enteros. Entonces, en el brazo derecho aquí de este mapa conceptual donde dice fraccionarios, tenemos tres elementos, o sea que los fraccionarios pueden ser decimales exactos, es decir, 3/5, ¿no? 3/5 es una fracción, eso es igual a 0,6, o sea, hasta allí, hasta el número 6. Es un número decimal, pero exacto. 15/4 o 15 cuartos es 3,75, o sea, es un decimal exacto. Pero hay decimales números que pueden tener un montón de elementos después de la coma decimal. A esos números se les llama decimales periódicos puros. Por ejemplo, allí dice 0,7777. Ahí faltarán 3 puntos suspensivos, o sea que eso continúa y se representa con una rayita arriba del 7. Para los decimales que son mixtos, periódicos mixtos, quiere decir que no todos los números se repiten, sino que uno o una pareja. Por ejemplo, allí 4/15, 0,2, y el 6 es el que tiene una rayita, quiere decir que eso se repite, el 6 nada más, el 2 no, sino el 6. Estos serían pues ejemplos de lo que son números racionales, que pueden ser enteros o pueden ser fraccionarios. Entonces, lo novedoso aquí pues sería, o para recordar sería pues que los decimales pueden ser exactos, periódicos puros o periódicos mixtos, o sea que va a haber números que se repiten después de la coma decimal o del punto decimal. Nosotros solo vamos a entrar en esta clase a lo que es la caracterización y la ubicación en la recta. La caracterización con esto, con el concepto. Los números racionales son aquellos que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, la que se pueden expresar en forma de fracción. Eso es lo que significa en buen panameño. Los números racionales son aquellos que pueden expresarse en forma de fracción. Dice allí, es decir, A sobre B o A entre B, ¿no? A sobre B o A entre B, que es lo mismo, con la particularidad de que B es distinto de cero, es decir, el denominador no puede ser cero, ¿no? No podemos tener un número decimal, por ejemplo. Vamos a abrir aquí la calculadora para evidenciar eso que se acaba de decir, que los números racionales no pueden tener como denominador el cero. ¿Cómo así? Si yo pongo 8 y abajo, vamos a poner aquí, ahí está, 8, y en la parte de abajo le pongo 0, ¿verdad? Y doy igual, la calculadora me va a decir error matemático, no se puede dividir algo entre la nada. O sea, es una operación ilógica, ¿no? Poner un 0 como denominador. Ahora, si el 0 estuviese arriba, digamos que 0 entre 8, allí sí da resultado, o sea, da 0. 0 entre 8, porque si yo multiplico 8 por 0, es 0. Pero el 0 no puede estar en el denominador. ¿Qué cosa? Que no se puede dividir algo entre la nada. Error matemático, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir allí esa parte de la definición donde dice B distinto de 0. A entre B, pero B, ese símbolo de igual con una línea, eso significa distinto. O sea que la letra B, el denominador no puede ser 0. Dice donde A es el numerador y B es el denominador. El término racional hace referencia a una ración o parte de un todo.
sea, que se toma una parte de un todo, como cuando tenemos una pizza y tomamos una parte. Entonces sería una parte de cuántas. Hay pizzas que tienen 12 pedazos, 8 pedazos, dependiendo, ¿no? Entonces, cuando usted toma una parte del total, una de 12, una de 8, a eso se refiere racional, ¿no? Hace referencia a una ración o una parte de un todo. Y este conjunto se designa con la letra Q, debido a que quotient, que es en inglés, significa cociente, y por eso la inicial, la letra Q. En otras palabras, es el conjunto cuyos elementos son A sobre B, o sea, todo lo que se puede expresar en forma de fracción. Ahí tenemos 3 ejemplos, y ahí lo que sigue es la ubicación en la recta. Pero nótese lo siguiente aquí en estos 3 ejemplos. Tenemos 3 sobre 5 o 3 quintos, que es una fracción positiva. Allí en el medio tenemos menos 8 sobre 6, que sería una fracción negativa. Y acá tenemos 2 sextos. ¿Eso qué es? Un número 2 y una fraccioncita ahí a un lado. Entonces, ¿qué pasa? Que esto sería un número mixto, que está compuesto de un número entero, que es el 2, y una fracción propia, que sería en este caso el 2 sobre 6. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta parte para los apuntes, el concepto. Aquí está, y lo ponemos allá en el tablerito. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Entonces, ese es el concepto de los números racionales. Y les mencionaba que este número 3 aquí, este primerito, ese sería un racional positivo. Racional positivo. Ya no tiene signo, o sea que es más, es positivo. ¿Cuál sería el numerador, el 3 o el 5? A lo que ustedes observan allí, ¿cuál sería el numerador? ¿El número 3 o el número 5? El 3. El 3, correcto. El número de arriba se le llama numerador y al de abajo sería el denominador. Ahí estaríamos recordando, porque ese concepto sí se da bastante pues en primaria, que es los elementos, ¿no?, de una fracción, numerador y denominador, 3 quintos. ¿Qué podemos rescatar de aquí también? Que es una fracción propia. Le vamos a poner aquí fracción, el concepto de fracción propia. ¿Qué pasa en una fracción propia? El numerador es menor. El numerador es menor. Es menor que ¿quién? Que el denominador. El numerador es menor que el denominador. A eso se llama fracción propia. Bien. Vamos aquí a encerrar esto que dice racional positivo. Esta fracción de acá, menos 8 sobre 6, vamos a señalarla. Esa fracción, menos 8 sobre 6 o menos 8 sextos, sería un racional negativo. Esto que yo estoy copiando aquí, recuerden que yo se los paso en PDF al grupo. Ahí nada más lo que tienen que hacer es prestar atención, ¿no? Para que no se, como quien dice, no se pierda en verdad escribiendo y viendo, mientras yo voy, como quien dice, un poquito pues más rápido, ¿no? De todas maneras, esto yo siempre se los paso en PDF, tal cual lo escribo, así mismo en PDF se los paso. Menos 8 sobre 6 o menos 8 sextos es un racional negativo. Está una fracción negativa. Entonces vamos a encerrarla también. Aquí está. Y vamos a ponerle un colorcito, vamos a ponerle azul, porque el otro también era azul. Ahí está. Un racional negativo. Pero fíjense lo siguiente.
ese 8 de arriba es más grande que el número 6 de abajo, ¿no? El 8, que es el numerador, es más grande que el 6, que es el denominador. Ese tipo de fracciones se llama fracción impropia. Fracción impropia. Y le definimos allí, el numerador es mayor. Eso tiene más texto, pero ahí resumiendo, ¿no? El numerador diría, una fracción impropia es aquella en la que no sé qué, por aquí, por allá. Bueno, que en resumen, el numerador es mayor. Es mayor que el denominador. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Saber ahí. En esa diapositiva que decía concepto de número racional, sabemos que son los que se expresan en forma de fracción. Tenemos racionales positivos, racionales negativos. Pueden ser en forma de fracción propia, fracción impropia. Y este de acá, 2/2. Eso es un número mixto. Número mixto. Vamos a encerrar en un cuadrito también esos tres ejemplos de números racionales. También me escapa el que es en forma de decimal, o sea, 2.1, 3.4, pero aquí estamos viendo específicamente aquellos que se pueden representar como el cociente de dos números enteros, o sea, en forma de fracción. Entonces, ¿qué pasa con el número mixto? Vamos a ponerle aquí tilde a la U. Ahora sí, número mixto. Número mixto. El número mixto está formado por un entero. Está formado por un entero y una fracción propia. Entonces ya sabemos que una fracción propia es aquella fracción que el denominador es mayor, o sea, el numerador es menor que el denominador, y una fracción propia. Pero más que recitar, ¿verdad? Más que recitar y memorizar el concepto, uno lo aprende cuando lo ubica en la recta numérica. Entonces, según la diapositiva que tenemos acá, lo que sigue es eso, ¿no? Después de ver el concepto, que son los números racionales, son aquellos que se pueden expresar en forma de fracción. Un racional positivo, uno negativo. El primero era una fracción propia porque el 3 es más pequeño que 5. El segundo era negativo y aparte de eso, pues impropia porque el 8 es más grande que el 6. Y el tercer ejemplo acá, 2/2, sería un número mixto. Y todos ellos se pueden ubicar en la recta numérica. Entonces vamos a ver allí cómo quedaría eso. La recta numérica, ubicación de números racionales en la recta numérica. Tendríamos esos ejemplos que aparecen allí. Ubicar los siguientes números en la recta numérica. Vamos a pasar esos elementos, ¿no? Vamos a ver si se logra pegar, si no tendría que recortarlo. Vamos a recortar la diapositiva para que sea el título, ¿no? Para que el apunte le quede ahí lo un poquito más presentable posible. Ahí está. Aquí. Ubicar los siguientes números racionales en la recta numérica. Vamos entonces con este pequeñito de aquí. 3/5. Vamos a ver si se logra pegar con el color que trae. A ver. Sí se pegó. Este es otro tablerito que estoy usando y funciona igual, ¿ve? Con la sombrita y todo, ¿no? 3/5. Bien, entonces, ¿cómo yo ubico 3/5 en la recta numérica? Recuerden que el número de arriba es el numerador y el número de abajo, denominador. Entonces, vamos a, como esto que sería una fracción propia o impropia. 3/5 sería una fracción propia o impropia. Recuerden que la propia
es donde el número de arriba es más pequeño y la impropia, el número de arriba es más grande. Entonces, ¿cuál sería? Propia. Exacto, esta sería una fracción propia y toda fracción propia se ubica entre el 0 y la unidad, ya sea la unidad positiva o la unidad negativa, o sea, entre el 0 y el 1. En este caso, como es una fracción propia positiva, se va a ubicar entre el 0 y la unidad positiva, o sea, entre el 0 y más 1. Le vamos a insertar aquí una recta numérica. Aquí está. Y vamos a ampliar. Tendríamos lo siguiente. Vamos a subir aquí. El 0. Vamos a hacer aquí el 0. 0. Entonces, fíjese lo siguiente, cómo ubicar una fracción, sea la que sea, ¿verdad? En la recta numérica vamos a hacer eso de acuerdo al denominador. El denominador dice que es 5. Entonces, después de 0, como es una fracción propia positiva, después de 0, a la derecha voy a contar 5 rayitas. Vamos a poner aquí un color, vamos a buscar el verde. 1, 2, 3, 4, 5. La quinta rayita, a ver, la quinta rayita corresponde a la unidad. ¿Sí? El denominador era 5. Fíjense bien, 3 quintos, ubicar, dice ubicar los racionales en la recta numérica, 3 quintos. Bueno, el denominador es 5. Después de 0, ubico esos elementos, ¿no? Que serían 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. El 1 es 5 quintos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo divido 5 entre 5? Da 1. Por eso la quinta rayita, en este caso para esa fracción, el denominador es 5. La quinta rayita corresponde a la unidad que sigue. La unidad que sigue a 0 es 1. Por eso 5 quintos sería 1. Entonces dice allí ubicar el racional en la recta numérica, 3 quintos. Bueno, aquí está, ya lo encontramos. 3 quintos. ¿Ven qué sencillito es? Ahora, algunos se me equivocan y cuentan la rayita del 0, pero esa no se cuenta, es la que sigue. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos. Y tenemos entonces la ubicación correcta de 3 quintos. Hasta allí, ¿alguna duda? ¿Se entendió? ¿Estamos claritos? ¿Estamos listos para hacer un ejercicio, un examen final, trimestral? ¿Qué dicen ustedes? Estamos bien por el momento. Sí. Estamos bien. Vamos con el siguiente. Si usted tiene alguna duda, recuerden que para eso estamos. Ahí tiene todo el derecho de interrumpirme. Dice, profe, espere, aguante ahí, profe, ¿qué pasó? ¿Por qué esa rayita aquí? ¿Por qué allá? Entonces vamos ahora a ubicar la siguiente fracción de acá de nuestra diapositiva, que dice que es 5 tercios. 5 tercios sería el segundo problema. Este 5 tercios, sabemos, ¿no? Que el número de arriba es el numerador y el número de abajo denominador. Bien, ¿sería una fracción propia o impropia? Dice que la fracción propia, el número de arriba es más pequeño, pero la fracción impropia, el número de arriba es más grande. Entonces, ¿cuál de las dos es? Fracción propia, el número de arriba es pequeñito. Fracción impropia, el número de arriba es más grande que el de abajo. ¿Cuál sería? Impropia. Impropia. Así mismo, impropia. Muy bien. Bien. El mismo mecanismo, miren lo siguiente. De acuerdo al denominador es que uno hace las divisiones. En este caso el denominador es 3. Entonces voy a trazar con una
una regla, ¿verdad? Aquí obviamente pues lo estoy haciendo de manera digital, pues, pero con una regla uno hace la recta numérica y entonces toca ubicar los elementos, ¿no? 5 tercios. El primer elemento, como es positiva, va a la derecha, entonces vamos a dejar el 0 aquí y vienen las divisiones. ¿Cuántas divisiones hay que hacer? ¿3 o 5? Recuerden que las divisiones se hacen siempre de acuerdo al denominador. Entonces serían 3. 3 divisiones, exacto. Entonces después del 0 viene una división, 2 divisiones, 3. Esa tercera corresponde a la unidad inmediata que sigue después de 0. O sea que aquí va 1. Entonces ubicamos nuestro elemento, ¿no? Aquí sería 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, pero ¿qué va? Aquí es 5 tercios. Entonces, ¿qué ustedes creen que debemos hacer? Si ahí es 5 tercios y yo nada más llegué hasta 3 tercios, ya llegué a 1. Claro, es una fracción impropia, se va a pasar de la unidad. O sea, que eso significa que tengo que hacer 3 divisiones más. Después de 1, una división, 2 divisiones. La tercera división es la unidad inmediata que sigue a 1, en este caso 2. Y aquí tendríamos, ¿no? Vamos a colocar. Habíamos llegado 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios. ¿Cuánto es 6 entre 3? Se comprueba, 6 entre 3 es 2. O sea que sí, 3 tercios es equivalente, 6 tercios es equivalente a 2 y 3 tercios es equivalente a 1. Entonces, ¿dónde queda ubicado 5 tercios? Simplemente allí, con un resaltador o lo encierran, allí está ese ciudadano, 5 tercios después de 1 y ya tenemos la ubicación correcta de 5 tercios. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Estamos claritos? Vamos con el siguiente. Menos 7 noveno. Vamos a ver cómo es ese. Menos 7 es el número negativo. O sea que vamos para la izquierda de la recta numérica. Vamos a poner por acá. Menos 7 noveno. Pues sabemos que el número de arriba, siempre ahí lo recalco, ¿no? El número de arriba es el numerador y el número de abajo es un denominador. Vamos a escribirlo todo, ¿no? Denominador. Y acá, numerador. Buenas tardes, profe. Disculpe la tardanza. Bueno, no se preocupe. Bien, siempre ubicamos esto de acuerdo al denominador. El denominador es 9 y es una fracción negativa. Entonces voy a hacer una recta numérica. Ahí está la recta numérica y vamos a ubicar, son 9 rayitas, así que bueno, necesito espacio, ¿no? Entonces, como es una fracción negativa, vamos a la derecha, digo a la izquierda del 0, ¿sí? Vamos a poner el 0 aquí. Entonces, ¿cuál era el denominador? El denominador es 9, así que tengo que hacer 9 divisiones a la izquierda porque es negativo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La novena rayita, o sea, la última, porque es la novena, el denominador es 9, corresponde a la unidad que sigue a la izquierda de 0. En este caso es 1. Entonces, ubicando, ¿no? Nombrando los elementos, aquí sería menos 1 noveno, menos 2 noveno, menos 3 noveno, menos 4 noveno, menos 5 noveno, menos 6, menos 7, menos 8 noveno y menos 9 entre 9. ¿Cuánto es 9 entre 9? En efecto, 9 entre 9 es 1. Entonces, como es negativo, o sea, corresponde a menos 1. Entonces, ¿dónde estaba ubicado nuestra fracción? Menos 7 noveno, nada más hay que resaltarla allí. En este caso, aquí está, menos 7 noveno a la izquierda de 0.
Entonces recuerden que la rayita del 0 no se cuenta, es la que sigue. 1, 2, 3, 4, 5 y la última corresponde a la unidad inmediata, ¿no? Menos 7/90. ¿Qué les parece? ¿Está duro? ¿Está fácil? Todavía hay chance, ¿va? Ahí quedan 3 más, vamos con esos 3. Menos 8 sextos. Esta va a ser la tarea, ¿no? Voy a dar una tarea sencillita ahí de ubicación de números en la recta numérica. Menos 8 sextos. Entonces tiramos, como quien dice así, tiramos la recta numérica. Vamos a dibujar, aquí salió de ese color. Vamos a ponerla en color rojo, como anteriormente estábamos haciendo. Entonces, ¿dónde queda ubicado? ¿A la derecha o a la izquierda de 0? Esa nueva fracción menos 8 sobre 6. A la ¿A izquierda. la derecha o a la izquierda? Exacto, entonces lo que vamos a hacer es colocar el 0 por acá y vamos a empezar a contar a la izquierda. ¿Cuántas divisiones hay que hacer? ¿8 o 6? 8. 8. 6. 6, ¿verdad? O sea, la división, o sea, la escala entre cada unidad. ¿Cómo así? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, la sexta rayita corresponde a la unidad. A eso me refiero, a la escala, ¿no? Pero, fíjense lo siguiente. Nos mandaron a ubicar 8 sextos y aquí solamente sale menos 1 sexto, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esta sería menos 6 entre 6 y listo. Pero ahí es 8. Entonces hay que hacer 6 divisiones más después de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sexta rayita corresponde a la unidad que sigue a menos 1. ¿Cuál es la unidad que sigue a menos 1 a la izquierda? 2. Menos 2, así mismo es. Excelente, así mismo. Entonces aquí sería menos 7, porque habíamos quedado en 6 sobre 6, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Y aquí es menos 12 sobre 6. ¿Será cierto que 12 sobre 6 es igual a 2? 12 dividido entre 6. Claro que sí. Eso da como resultado el número 2 y en negativo, ¿no? Entonces nuestra fracción a ubicar es 8 sextos. Entonces solamente allí la sombreamos, la encerramos, la señalamos. Allí está ubicado 8 sextos. Pueden hacer eso en página de cuadrito, pero si no tiene página de cuadrito, bueno, simplemente que entre cada rayita haya una misma distancia, o sea, que tenga la misma distancia, no que, por ejemplo, digamos así, digamos que esta es una recta numérica, y aquí está el 0, y hacen 3 rayitas chiquitas, y después una acá, después una chiquita, después una acá, o sea, que está como disparejo, o sea, que no está a igual distancia, ¿entienden? Por esa razón aquí yo utilicé una hoja cuadriculada para que se vea que entre cada división debe haber por lo menos ese mismo tamaño, ¿no? Esa es la idea. Entonces, esta es una fracción impropia porque se pasa de la unidad impropia. Entonces, como verán, bueno, me quedan 4 minutos. Vamos a ubicar esta de acá. 2 sextos, que es un número mixto. O sea, ¿cómo ubicamos un número mixto? Dice que es 2 sextos. Quiere decir que después de la unidad 2 ubicamos 2 sextos. Entonces, hacemos la raya fraccionaria aquí. Y sencillo, vamos a ubicar el número 2. Vamos a poner aquí 2. Después de 2, ubicamos entonces 2 sextos, ¿ya? 2 sextos. Entonces, el denominador es 6, así que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sexta rayita corresponde a la unidad que sigue a 2. ¿Cuál es la unidad que sigue a 2? 3. Eso mismo. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente, en pequeñito, ¿no? 2, 1 sexto.
2, 2 sextos, 2, 3 sextos, 2, 4 sextos, 2, 5 sextos, y que sería 2, 6 sobre 6, pero nosotros estaríamos ubicando 2, 2 sextos. Esa segunda línea después de la unidad 2. Y ahí está, así se ubicaría entonces un número mixto. ¿Qué les parece? ¿Está duro? ¿Está fácil? Pues les tengo una tarea. Esa tarea va a ser hasta el viernes 2 de julio. Ahí está la rúbrica para evaluar, ¿no? Que ubique correctamente la fracción en el lado que es y que haga las divisiones bien. O sea, que divisiones de segmento establece correctamente el número de divisiones. O sea, que se tiene que guiar con el denominador. Y ahí estaríamos ubicando nada más 5, fíjense, 5 problemitas para ese concepto, ¿no? De ubicar números en la recta numérica, una tareita pequeña, cuya fecha de entrega sería el viernes 2 de julio, 25 puntos, 4 puntos cada problema, 3 de orden y aseo, que la paginita no esté manchada de poroto, de mango, que no esté arrugada, que no esté con tachones, a eso me refiero. Y 2 puntitos allí de puntualidad, que sea ese día, viernes 2 de julio o antes del 2 de julio. ¿Alguna duda? Está sencillita la tarea. Bien, excelente, estamos bien. Ahí vamos metiéndole poco a poco velocidad al asunto. Después vamos con sumas, restas, bueno, por allá más adelante, ¿no? Estamos apenas empezando el trimestre. Entonces, ese era el tema de hoy. Yo les comparto ahorita este apunte que hice. El video también lo voy a subir a YouTube y lo paso para que lo tengan allí en el grupo. Entonces, para mí ha sido pues todo un placer explicarles este contenido el día de hoy. Dios primero, nos vemos en una próxima. Chao, profe. Luego, profesor. Chao, profe. Chao, se cuidan. Profe. Hasta Listo, luego, nos profe. vemos. Chao, profe, que tenga linda tarde. Igualmente, nos vemos.